Jóvenes, lo habían encontrado sin brazos ni piernas. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque, jóvenes, era para que no se escapara. Para que sepas, jóvenes, en el señor Zipán, todos eran enterrados vivos, hasta el guardia que cuidaba la tumba. El único muerto era el señor Zipán. Era una tradición moche. Entonces, jóvenes, fue enterrado con sus sirvientes, sus pertenencias y niños. No vayan a pensar que era pedófilo, deben haber sido sus familiares, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí se encontró el señor de Zipán, que era un alaec, un jefe de un solo valle, que se encuentra en Lambayeque, ¿ya? Luego tenemos, jóvenes, a la Huaca del Brujo, se encontró en La Libertad, en el Valle Chicama. Y aquí encontramos, jóvenes, a la señora más poderosa, a la Dama de Cabo, también llamada la Señora de Cabo, o también llamada la Dama de los Tatuajes. Fue descubierta por Régulo Jordan Franco, jóvenes, y fue un descubrimiento que revolucionó el aprendizaje del poder en el mundo andino, porque antes se decía que el varón tenía el máximo poder, pero aquí vemos, jóvenes, que el poder también lo tiene la mujer. Más poder tenía la Dama de Cabo que el señor Zipán, porque era un siequic, era una jefe suprema de todos los valles. Nota también, jóvenes, en los Mochica, según un investigador, menciona que Mochica tiene una posible escritura. ¿Y cómo se llama esa posible escritura que tienen los Mochica? Se le llama, jóvenes, la escritura payariforme. Y tú me dirás, profesor, ¿por qué se le llama payariforme? Jóvenes, se le llama payariforme porque tenía forma de payar. Esta hipótesis fue postulada, jóvenes, por el investigador Rafael Larco Joyle, ¿ya? El que descubrió la cultura cupiznique en La Libertad, en donde se ubica Mochica. También él descubrió esa cultura, jóvenes. Rafael Larco Joyle, jóvenes, fue un gran investigador, ¿ya? Él también, acuérdense que descubrió, estudió los grandes inventos de Paiján, ¿no? Claudio Chamchac y Rafael Larco Joyle van a descubrir Paiján, ¿no? Los restos humanos más antiguos del Perú. En la organización económica, jóvenes, en la organización económica, yo te dije que se ubicaba en un valle. Y si se ubica un valle, jóvenes, un valle es también una zona montañosa, ¿no? Donde el agua es imposibilitada de llegar, pero también puede ser transformada por el hombre y se vuelve agrícola. ¿Ya, jóvenes? Entonces, su base fue de base agrícola. ¿Qué cultivos sembraban? El maíz, el payar y el frijol. ¿Ya, jóvenes? Yo te dije, jóvenes, que ellos estaban en una zona muy montañosa, por lo tanto tienen que abastecerse del agua, tienen que crear sistemas hidráulicos para acelerar el proceso del agua y llegar el agua aquí. Entonces, jóvenes, crearon represas para almacenar el agua. La represa llamada San José, ¿no? Que queda en la provincia de San José, en La Libertad. Tenemos el canal La Cumbre de los Mochica. Tenemos, jóvenes, los acueductos, ¿no? Los instalaciones subterráneas para trasladar el agua, como los canales, en las COPE. Y tenemos también, jóvenes, usaron para la fertilidad de sus suelos el abono. ¿Qué usaron? El abono, el guano, ¿no? El excremento de las aves guaneras, jóvenes. No solo se usó en el siglo XIX, ¿no? Con la famosa prosperidad falaz en la República de Perú. Los mochicas ya utilizaban el guano. ¿Ya, jóvenes? Y hasta aquí nos vamos a quedar de la cultura mochica, porque ya hemos hecho ya casi todo de la cultura mochica la semana pasada. Ahora pasemos a otra cultura, a la cultura nazca. Jóvenes, la cultura nazca, jóvenes, ¿cómo es conocida? La cultura nazca, jóvenes, es conocida por los historiadores como la cultura del desierto. ¿Ya?
¿Por qué, jóvenes, es conocida como la cultura del desierto? Porque se ubicó en pampas, en zonas desérticas donde no hay agua, acceso al agua, en las pampas de San Ingenio, Palpa, ¿no? San Ingenio, Palpa, y en las pampas de Nazca, ¿no? Que tiene su propio nombre. En estas tres pampas, jóvenes, vamos a ver las famosas líneas de Nazca, ¿ya? Esta cultura, jóvenes, se desarrolló entre los años 100 después de Cristo hasta el año 800 después de Cristo. ¿Ya, jóvenes? Se ubicó en la región de Ica, ¿no? ¿Dónde queda Ica? En la costa sur. ¿Y su capital dónde quedó? En el valle del Río Grande. Quedó su centro administrativo principal. Y yo te pregunto, jóvenes, ¿cómo se llama la capital de los Nazca? La capital de los Nazca se llama Cahuachi. Y yo te pregunto, jóvenes, ¿Cahuachi qué es para la historia? Cahuachi es la primera ciudad civil. La primera ciudad civil, o también llaman la primera ciudad urbana en el Perú antiguo, jóvenes, fue Cahuachi. Tú me dirás, profesor, ¿qué diferencia hay en una ciudad y en una ciudad urbana? Jóvenes, antes, en los Paracas, en los Chavín, en los Mochica, los templos no estaban dentro de las ciudades, sino estaban separados. Aquí, jóvenes, va a cambiar. Los templos van a convivir dentro de las ciudades, de las casas, de las viviendas. Se van a ver barrios y calles divididas. Esa es una ciudad urbana, una ciudad civil. Por eso le dicen a los Nazca, a Cahuachi, como la primera ciudad urbana o civil en el Perú. Y esto lo va a influenciar, jóvenes, a una cultura llamada el primer imperio de los Andes, a los Wari. Acuérdense que la fusión de tres culturas dan a la cultura Wari. Los Mochica, los Nazca y los Huarpa. Y los Nazca, ¿qué le atribuyen a los Wari? O sea, ¿qué le dan de influencia? El estilo urbanístico. Por si acaso, eso te voy a preguntar en las siguientes clases. ¿Quién fue el descubridor, jóvenes, de la cultura Nazca, jóvenes? El descubridor de la cultura Nazca fue el mismo de la cultura Mochica, Federico Max Uule, ¿ya? Se llama, jóvenes, llámalo para los amigos Federico, ¿no? Porque se llamaba Friedrich Maximiliano Uhle, ¿no? Que descubrió, jóvenes, la cultura Nazca. ¿En qué año? Lo descubrió en el año de 1901. Y yo te pregunto, jóvenes, ¿quién gobernaba en el Perú en 1901? Tú me dirás. Y si te digo, jóvenes, que gobernó el primer presidente del siglo XX, el que le llamaban el primer barón del azúcar. Estamos hablando de Eduardo López de Romaña, ¿ya, jóvenes? El primer presidente del siglo XX, cuando se descubrió la cultura Nazca. Al igual que los Mochica, su economía de los Nazca va a ser también de base agrícola, ¿ya? Pero como se va a acercar más al litoral, van a ser agrícola pesquera. Y, jóvenes, van a utilizar galerías filtrantes. ¿Y qué son galerías filtrantes, jóvenes? Son sistemas subterráneos para aprovechar el agua, como canales y acueductos. Así como usaron los Mochica. También van a usar los famosos puquios. Tú me dirás, profesor, ¿qué es un puquio? Los puquios, jóvenes, son pozos hundidos, ¿ya? Para almacenar el agua. Esos son los puquios, ¿no? Puquio en quechua significa pozos hundidos. Tienen una profundidad, jóvenes, de 20 a 50 metros, estos puquios, para almacenar el agua. ¿Ya, jóvenes? Esa es su organización económica. Acuérdense que ellos se deben de abastecer del agua en trasladarlo varias veces. ¿Ya, jóvenes? Ahora pasemos a su organización
política. En su organización política, jóvenes, hablamos de relaciones de poder, ¿no? Cuando hablamos de política. Jóvenes, el Estado es la institución política que nos representa. Hoy día nuestro Estado es un Estado democrático, también llamado Estado de Derecho. ¿Ya, jóvenes? Aquí en los Nazca tenían la misma tipo de gobierno que los Mochica, ¿no? Bajo menos una característica. Todos los estados, jóvenes, yo te dije que al inicio eran ¿qué estados? Teocráticos. En el Perú, en la China, en cualquier parte del mundo, los primeros estados son los estados teocráticos. ¿Ya? Teo por Dios y kratos gobierno, gobierno de los dioses. ¿Y quiénes son los representantes de los dioses en la tierra? Los sacerdotes. Otros lo llaman chamanes, ¿no? Los sacerdotes. Pero jóvenes, ellos tenían una particularidad. Eran sacerdotes que tomaban la fuerza, instruidos militarmente, eran sacerdotes militares. Por eso el Estado era teocrático militar, porque mediante el ejército sometían a la población también, sacerdotes, y se expandían, ¿no? Sacerdotes militares gobernaban. Y jóvenes, había una cualidad, que el señor nazquense más poderoso era el que tenía un cinturón de cráneos momificados. Esos cráneos eran de los jefes que había derrotado para expandirse. Tenían en la cintura, en la muñeca o en el brazo. Lo tenía. Estas cabezas llamadas las cabezas trofeo. Que simbolizaba el poder, la estratificación social que te daba un cargo más alto en los Nazca, jóvenes. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya la próxima clase haremos la organización cultural de los Nazca, ¿ya, jóvenes? Hasta aquí nos quedamos. Cuídense mucho, usen sus guantes, mejor dicho su mascarilla, que es principal, ¿no? Así van a salir, y su gel, jóvenes. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima clase, jóvenes. Cuídense.